Hoy vamos a conversar con un doctor que ustedes aman profundamente, que sube la sintonía inmediatamente acerca de un tema además maravilloso, que es estas enfermedades que llaman incurables, estas enfermedades para toda la vida. Cuando un día tú vas y tienes la tensión un poquito alta y te dice, ¿te vas a tomar eso? ¿Hasta cuándo, doctor? Toda la vida. Tú eres hipertenso o tú eres tal cosa. De verdad las enfermedades son para toda la vida. Entonces, ¿cómo hablamos de la regeneración y cómo hablamos de todo esto? Bueno, para eso, ¿quién mejor que mi queridísimo Carlos Luis Álvarez Boada, médico, endocrino y además amiguísimo de la casa y amiguísimo de ustedes? Bienvenido. Carlito. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? Para mí es un honor, un placer siempre estar contigo. Abriendo el 2017 con todo ese público que te espera. Sí, imagínate, ¿sabes lo que ver una cantidad de personas ahí tiradas en la cama después que se comió todo lo que se comió? Imagínate, fantástico llegar a ellos y decirles que hay una esperanza y que hay un poder único en cada una de sus células esperando por ellos, imagínate. Claro. Un tema extraordinario, Carlitos. Qué bueno. Entonces, podemos hablar de enfermedades, uno incurable y luego Ujú. esos tratamientos para toda la vida. Tú eres hipertenso y toda la vida te debes tomar algo que te baje la tensión. Sí, fíjate que eso nos lleva a un análisis profundo, pero muy profundo, de cómo fue estructurada la medicina. La medicina lamentablemente fue estructurada de una manera de controlar síntomas. Se nos prohibió ir directamente a las células y eso es lo que medicina regenerativa como especialidad médica y científica se ha dedicado a ir a ese universo llamado célula. Sentar a la célula, entrevistarla así como hicimos aquella vez y la célula nos ha contado todo lo que ella tiene. Una de las cosas más extraordinarias que nosotros pudimos averiguar, Carlitos, es ese sincronismo que hay entre las células y esa forma de trabajo mancomunado. El cuerpo trabaja como uno y no aislado. Ahí es donde viene el primer fracaso de la medicina, cuando yo aíslo un órgano y simplemente le doy un fármaco para tratarlo. Entonces, tú no le estás dando a esa célula el elemento que requiere para trabajar y ahí viene la primera falla. O lo más terrible, que a un órgano se le quite teniendo él capacidad de regenerarse. Entonces, tenemos dos vías que están totalmente desajustadas a la realidad de lo que es una célula. Perdón que te interrumpa porque me acaba de venir porque acaban de operar un amigo mío. Cuando tú vas con la vesícula biliar, con algunas piedras y algunas cosas, lo primero que te dicen es, eso no se recupera, eso hay que sacarlo, eso hay que quitarlo, la vesícula hay que quitarla. Acaba de pasarle un amigo mío. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Mi opinión sería que si alguien tiene dolor de cabeza y le quitas la cabeza, seguro que no le va a doler más nunca. Seguro. Está bien. O sea, si tú quitas la vesícula, la causa que originó el cálculo de la vesícula, ¿se detectó? Sigue ahí, claro. Claro. Quitas la vesícula y lo malo es que la bilis sigue estando espesa. La bilis sigue estando mal y lo malo es que ese hígado después puede tener repercusión. Pero de eso es que vamos a hablar hoy. O sea, de eso está trascendente, como una persona por un nódulo le quitaron una tiroide, como una persona por un mioma le quitaron el útero completo, teniendo cada célula de nuestro cuerpo un poder regenerativo. Para ello nosotros necesitamos volver a repasar ese cuadro tan grandioso que hemos tenido, que es el código de las enfermedades. Recuérdate que este cuadrito que tenemos acá, vamos a ver si se puede ver y que no tenga brillo, nace del estudio de la embriología humana. Es decir, cuando una célula nació, Carlito me va a ayudar ahí, que es el experto acá. Te voy a poner por aquí. Esa primera querido Orlando, célula te voy a poner por esta cámara, ¿sí? madre se dividió en tres láminas fundamentales, que nosotros llamamos código 2, código 3 y código 2.3. Ahora, lo bello que quiero para analizar las enfermedades que vamos a analizar hoy y que todas tienen cura, esa que te está gobeando a ti hoy, nace primero de que hay líneas germinativas perfectas, como si fueran hermanas. Es decir, si yo tengo una línea 2 llamada venoso, todas las glándulas, todo el sistema inmunológico, todo lo que tiene que ver con tiroides, paratiroides, suprarrenales, páncreas, hígado, testículo, próstata, ovarios, todo lo que tiene que ver con el cáncer, todo lo que tiene que ver con enfermedades autoinmunes, todo lo que tenga que ver con el sistema venoso y sus patologías son la misma enfermedad. Es decir, si una persona tiene problema venoso, significa que la estructura lisa de las venas tiene la misma estructura del resto de sus hermanas directas celulares. Por eso que una persona que tiene problema venoso, lo más seguro es que le dé un mioma. Que una persona que tenga problema venoso tenga problemas en la tiroides. Que una persona que tenga problemas en las venas puede tener disfunción eréctil. Entonces, eso no se había estudiado en la medicina, la relación directa que hay entre la célula originaria y la cadena de esas células. Por eso es que hay fallas y por eso es que una persona puede detectar que ya fácilmente es código 2. Pero entonces, basado en ese principio, tenemos la primera base, una célula
es la unión de todas ellas y todas a su vez representan una misma función como unidad. Primer punto. Segundo punto, todas ellas necesitan una bioquímica exacta, igual que las haga funcionar. Eso en la ciencia no se ha estudiado. Es decir, si yo tuviera la gasolina exacta de la tiroides, en la ciencia jamás se ha estudiado cuál es la bioquímica exacta que requiere una tiroides para funcionar, sino que simplemente le he puesto un fármaco el resto de tu vida o se le quita. Si tú le dieras la bioquímica exacta de esa célula se puede reparar. Es como que tú vinieras a mi consulta y me dijeras que tu carro no sirve. Y yo te pregunto, ¿pero por qué tu carro no sirve? Bueno, no sé, yo le meto 3 litros de colita y 4 empanadas y después le meto un chicharrón y después, pero el carro no prende. Pero ¿cómo es posible que tú no sepas eso, que a un carro se le eche gasolina? Ve a ese punto donde venden gasolina, leche y pasas el switch. Efectivamente, le echó gasolina, pasó el switch y dice, oye, es que este médico es extraordinario. Dios los bendiga, este tipo es de eso es que te estoy hablando. La única bioquímica que hace funcionar una célula se llama nutriente, pero no es la única energía. Una de las cosas que vamos a hablar hoy perfecta es que tener nutrientes no garantiza regeneración. Te necesitamos a ti pendiente de lo que estamos hablando. Muy bien, tema extraordinario para este comienzo de año. Doctor Carlos Luis Álvarez Boada, estamos hablando de estas enfermedades, de las múltiples enfermedades que nos diagnostican incurables y además tratamiento para toda la vida, o si no, hay que retirar el órgano. Todo eso es el tema del día de hoy. Vamos a una pausa y enseguida vamos a regresar con muchísimo más. Continuamos, mis amigos, hoy conversando acerca de todas esas enfermedades, todos esos padecimientos, todos esos órganos que a veces nos hacen padecer y llegamos y los dicen eso es para toda la vida, eso es incurable, tómate esta pastilla o estas pastillas hasta el resto de tu vida, porque bueno, sencillamente no hay posibilidad o si no vamos a retirar el órgano. ¿Qué pasa, por ejemplo? Bueno, para el hombre después de una edad arranca el problema prostático. Correcto. En la mayoría de los casos. ¿Qué se hace ante eso? ¿Qué se hace ante una prostatitis? ¿Qué se hace ante la posibilidad de un cáncer de próstata? Todas estas cosas. Correcto. Si tuviéramos que hablar por enfermedades directas, para que lo puedan entender, hablamos de una línea germinativa. Y si tuviéramos que hablar ahorita de una enfermedad 2 como la que Carlos está hablando, ejemplo, tuviera un problema prostático, tendríamos que ver que para que una persona tenga un problema prostático, de base tuvo que haber tenido un problema venoso. Eso es lo que en medicina no se ve estudiado. Es decir, si yo tengo debilidad venosa, ¿por qué va a repercutir en una próstata? Porque la vena tiene una estructura elástica, que el resto de las glándulas es idéntica. Por ende, si la primera célula que generó la primera membrana para formar una vena nació con falla, el resto de la producción celular de ella va a nacer con fallas. Y esa cosa tan simple en medicina no se había analizado. Por eso las enfermedades no tenían cura. Entonces esa persona seguro va a tener problemas venosos, problemas de varices, trastornos en la próstata, y como la próstata a su vez está ligada con el sistema inmunológico y ese sistema inmunológico inflama la próstata, lo más seguro es que también le dé cáncer. Entonces a eso le llamamos el mapa genético y predisposición de ese paciente. Pero eso no lo obliga a él a condenarlo a sufrir de esa enfermedad. Y a eso es lo que nosotros llamamos estudio del mapa genético de ese ser. Si ese ser comienza a trabajar sobre esa predisposición, puede desaparecerlo. Pero ese tema es extraordinario y lo vamos a tocar en un futuro programa. Lo que yo quiero que hoy se vea precisamente es eso. ¿Cuál es el origen de esa enfermedad prostática? Una cosa muy simple, lo vamos a ver en este cuadrito que está acá, porque a mí me encanta ser así didáctico. A mí me dice más que doctor, profesor. Porque si yo no te enseño a ti a sanar, no vas a sanar nunca. Toda enfermedad, si aquí tuviéramos una célula, toda enfermedad nace, primero, porque esa célula nunca ha tenido el combustible ideal que la hace funcionar. Y segundo, no ha tenido el ambiente que permite la activación regenerativa de esa célula. Llámalo la enfermedad que quiera que te esté quejando ahorita en tu cuerpo. Si estas dos líneas no se han estudiado en medicina, porque entonces te pones a ver un médico, no ven una sola materia de nutrición, esto no existe, pero sí ves 5 farmacologías, es decir, el médico está preparado para mandar un fármaco, no para mandar la bioquímica exacta de la célula. Y luego si te vas por la línea quirúrgica, el órgano tiene que ser retirado. Ahora, algo tan simple, si tú te cortas la piel, en menos de 3 días cicatriza por completo, ¿sí o no? Pues el resto de las células tienen el mismo poder porque todas nacen de la misma madre, es decir, si la misma madre le dio ese poder a todas las células, todas las enfermedades que tú tienes son regenerativas. Entonces, si habláramos de una columna 2 y tuvieras tú ahorita un nódulo en la tiroides, ¿qué requiere el nódulo de la tiroides? La bioquímica exacta que ella requiere, y eso te lo he hablado también en otros programas. Y son los nutrientes, que te los va a dar los claro, nutrientes. los nutrientes específicos. Claro. Entonces te vas a dar cuenta que, ejemplo, una columna 2 requiere cosas verdes de la creación, necesita cosas moradas, pero cosas del mar, algas, pescados, y te vas a dar cuenta que una persona que nace con esa debilidad, si no come el nutriente, si lo que ha tenido es una cantidad de refresco y una cantidad de basura alimentaria, él
gen se activa. Si ese elemento es retirado y tú pones la bioquímica exacta, ves cómo en semanas un nódulo desaparece. Pero te lo he dicho, si tú tuvieras que buscar el enemigo de la tiroides, 3 son elementos esenciales que activan el gen si tú naciste pobre de ese barrio. Es decir, si mi barrio pobre es la tiroides y yo le tranco la autopista, se activan entonces todos los procesos de pobreza y de muerte celular en esa zona. Pero ¿cuáles son esos 3? Primero, que tú no tengas conciencia del poder que te dieron. Segundo, el azúcar, los lácteos y la harina de trigo, que te lo he dicho. ¿Por qué? Porque tapan al sistema microcirculatorio que hace perfundir oxígeno y nutrientes a la célula. Entonces, en el mismo día que yo lo retiro y pongo la bioquímica, Dios, esa fue la bendición que a mí me han dado, ver cómo un paciente ve desaparecer su nódulo en semanas, porque ese poder se lo dieron gratis en tu célula. Imagínate empezar este año dándote ese regalo que no te estoy dando ninguno, porque este regalo te lo dieron desde que naciste en cada una de tus células. Pero para que ese regalo se abra, es necesario que te hagas consciente, y por esto es que este ser siempre nos invita, porque la única forma de sanar es que una persona se haga de sí el poder regenerativo que le dieron en cada célula. Si tuviera una próstata dañada, incluso un cáncer, Dios mío, si tú retiras el tumor cancerígeno, tú no has tratado la causa originaria que activa el tumor, sigue estando ahí. Pero es que lo más bravo no es eso, sino que si tú aíslas el tumor, como el tumor tiene contacto con el resto de las células, dice, sabrás que estamos viviendo con un ser que ni siquiera tiene conciencia, que estamos inflamados y casi muriendo y ni siquiera nos oyeron, sino que nos quitaron. Entonces esa célula es capaz de comunicarse con el resto de las células que están inflamadas. ¿Y sabes cómo se le ha llamado eso? Metástasis. Y nosotros todavía no lo hemos estudiado. Que la metástasis, la célula no viaja, la célula se comunica. La célula sabe lo que tú piensas, la célula sabe lo que tú sientes, la célula sabe lo que comes. La célula tiene toda una idiosincrasia completa de comunicación contigo. Pero ¿cuál es el negocio? Nos aislaron de la conciencia de la célula. Una persona tiene un problema pancreático y le dijeron que toda la vida va a tomar hipoglicemia antes de insulina. Tú que eres diabético, déjame decirte que en menos de 8, 12 semanas, un páncreas se puede hacer nuevo. Pero ¿cómo podemos hacer un páncreas nuevo si toda la industria tiene el azúcar, que es la que mata y pone a prueba a todos los páncreas? Ah, pues no importa, creamos un negocio paralelo. Tú comes azúcar, tú vas a estar adicto y yo te doy hipoglicemiante. Y te lo he dicho, me amputan la pierna y te dice, chico, inyéctate más, inyéctate más. Y a los 2 años viene para que le ampute la otra. Y se va quedando ciego, va perdiendo los riñones. Y se sabe lo más triste, que nos llamamos endocrinos y traumatólogos, ciegos de un poder llamado regeneración celular, que ahí, si tú te rasguñaste, has visto que existe en todo tu cuerpo. Por eso es tan importante que se entienda que nosotros pasamos de ser los controladores de célula o médicos, y el único médico real que existe es una persona que puede crear un ambiente. Y eso es lo que nosotros llamamos célula. La célula requiere entonces el nutriente específico y requiere el ambiente ideal que tú le vas a dar. Por eso hoy vamos a hablar de esta parte, pero de esta parte también vamos a hablar en un próximo programa, porque es fundamental entender que lo que yo pienso, lo que yo hago, lo que yo comunico a una célula le da la permeabilidad o la aceptación para un trabajo conjunto, porque es como si nosotros estuviéramos hechos de ciudadanos. Yo soy el presidente, pero los 10 a la 14 millones de células de mi cuerpo, son gobernadas solo por un presidente llamado Carlos Álvarez, o en este caso lleva tu nombre. Entonces por eso estamos preparando al presidente de tu cuerpo. Quien gobierna ese cuerpo eres tú, quien determina enfermedad eres tú, quien determina sanación eres tú, y la información la estás teniendo acá. Carlos Luis Álvarez Boada, iniciando el año, yo escuchándolo ávidamente, porque bueno, soy paciente de este doctor hace como 15 años, imagínense ustedes todo lo que yo puedo corroborar de lo que está diciendo. Así que vamos a ir a una pausa. Enseguida vamos a regresar con mucho más de él, así que disfruten, pero inmediatamente me regresan. Amigos, continuamos. La vida es hoy conversando acerca de todas estas enfermedades que, bueno, que nos esclavizan y que terminamos siendo las enfermedades dueñas de nosotros y nosotros no dueños de las enfermedades. Y un poco creo que es el sentido de lo que está explicando el doctor Carlos Luis Álvarez Boada. Hipertensión. Hipertensión implica, me tomaste la atención un par de veces, me mandaste a tomar la atención toda la semana y de acuerdo a eso te digo, tú eres hipertenso, tómate esta pastilla. Ah, bueno, doctor, ¿cuánto tiempo? Siempre. Pero siempre implica, siempre. Sí, el resto de tu vida. Ajá. Ahora, ¿tú puedes creer, Carlos, que una hipertensión en menos de 8 semanas puede regenerar? Seguro. Y eso es lo que llamamos código 3. Las arterias son las que guían el código 3 germinal
del resto de las células. Pero el código 3 no solamente está guiado por las arterias y su tejido. La arteria, diferente de las venas, tiene 3 capas elásticas. Y esas 3 capas están representadas también en los ligamentos, en nuestras articulaciones, en nuestro riñón, en el estómago, en el duodeno. O sea, todos esos tejidos tienen un factor común gemelo. O sea, son como hermanos gemelos univitelinos. Nacen de la misma raíz. Por eso es que tú ves que toda persona que es hipertensa casi siempre tiene gastritis. O una persona que a su vez tiene gastritis va a tener problemas en el duodeno. Y si el duodeno está mal, va a traer consecuencias al páncreas. Por eso es que nosotros podemos ver que los diabéticos, además de ser 2, tienen un componente 3 asociado que habían desconocido. Entonces, si ambos factores 2 y 3 no son tratados, la enfermedad no tiene cura. Pero ahí es donde estamos viendo, primero, lo lógico que yo quiero que tú interpretes hoy. Si un antihipertensivo sanara, ¿por qué me lo tengo que tomar toda la vida? ¿O por qué me lo cambian cada año? Porque el ambiente que enferma la arteria sigue estando ahí. Entonces, yo nací con la debilidad estructural. Mis arterias tienden a ser rígidas. Y si el elemento que está aumenta la rigidez, entonces voy a ser hipertenso. Entonces empieza la lógica aquí simple, simple, simple. No hace falta que seas médico. La lógica simple. Si me dieron un antihipertensivo, el químico simplemente relaja. Le está cambiando la estructura a la célula. Le está permitiendo tener un ambiente que permite la activación de regeneración. Y yo también soy cardiólogo, aunque tú no lo creas. Pero a mí me mandaron a mandar antihipertensivos el resto de la vida. Si tú retiras un lácteo, que es el que más daña a la estructura lisa, en este caso el endotelio arterial, y le pones la bioquímica exacta, elementos que le dan flexibilidad, la arteria regenera en semanas. Y hay cientos, por no decir miles, de personas que lo están comprobando. ¿Cómo es posible que me engañaron? Pero no es que te engañaron, ojo, es que nosotros no investigamos la estructura de la célula. Y esa ha sido la gran falla, porque no es que el doctor cardiólogo tenga la culpa, no, es que así nos formaron. Nos formaron disociados, separados de un poder que está ahí intrínseco, intrínseco. Ahora, al darle flexibilidad a la arteria, Carlos, inmediatamente la articulación comienza a ganar elasticidad, inmediatamente el riñón comienza a funcionar de una manera distinta porque son líneas germinativas directas. Es decir, que una persona con insuficiencia renal en un aparato con diálisis podría hacer despertar las células memorias madres que tienen el riñón. Eso, por eso estoy aquí. Carlos Luis Álvarez Boada con nosotros, médico endocrino y además es especialista en medicina regenerativa. Carlos, yo tengo una hermana médico que vive en los Estados Unidos, ella es neuróloga y tengo otro hermano traumatólogo, pero tengo una hermana médica, esta neuróloga le pregunté yo a propósito de la última vez que nos vimos, o la vez más reciente que nos acabamos de encontrar, y le pregunté acerca de, mire, ¿cuáles son las últimas investigaciones acerca, por ejemplo, Parkinson, Alzheimer? Porque esos son los temas que ella trabaja y me dijo, Carlos, no hay ningún avance. Los únicos avances que hay para Parkinson son de carácter quirúrgico. De resto no ha avanzado la ciencia nada. ¿Qué respuesta le podemos dar a personas que tienen miedo a sufrirla o están empezando a sufrirla? Cuéntanos un poco de ese tipo de enfermedades. Bien, hay algo tan simple. Una célula es la unidad funcional del universo. Una célula es prácticamente el poder universal en tu cuerpo. La creación infinita de poder en tu cuerpo. Al ensamblarse ella, quizás puedan hacer con dificultades, porque nosotros heredamos condiciones ambientales que han deteriorado células. Es decir, si nosotros nos vamos a las poblaciones más longevas que nos hemos dedicado a estudiar, hay poblaciones que viven 120 años sin ningún tipo de enfermedad, entiéndeme. Ellos son los que nos han permitido estudiar la célula. A ellos le dieron una célula más longeva y a nosotros no. No, lo distinto es el ambiente que han recibido. Es decir, ellos nunca van a tener Parkinson, porque nunca la debilidad fue tocada por el azúcar. Ellos nunca van a tener Alzheimer porque no ha sido tocado por los lácteos. Entonces, esa es la gran diferencia de la predisposición y unión con el ambiente, que nosotros queremos ver la enfermedad como que se fue espontánea, que nadie la originó. No, la enfermedad tuvo un origen y ese origen tiene que ser estudiado y erradicado. Si habláramos de las enfermedades del cerebro, estamos hablando de la columna 2-3. Y cuando hablamos de esa columna 2-3, estamos hablando de los procesos más profundos del cuerpo, llamado microcirculatorio, pero a su vez el más débil del cuerpo, el más vulnerable, el que necesita una fluidez constante y el que más rápido se puede tapar. Es aquel que determina, ejemplo, si tú tienes fragilidad capilar y medio me golpeo y me sale mucho moradito, inmediatamente eso me dice a mí que yo tengo una predisposición al sistema microcirculatorio, a las inflamaciones y por ende a todo el código 2-3. La piel, alergias en la piel, la dermatitis, la psoriasis, todas son las mismas enfermedades. O sea, tú puedes entender que un Parkinson, un Alzheimer, una demencia senil, un vitiligo y una psoriasis es la misma enfermedad, código 2-3, microcirculatorio. Si al sistema micro no vamos a él y lo capacitamos,
y eso es lo que quiero que me entiendas hoy, el Parkinson, el Alzheimer, la dermatitis, la psoriasis, desaparecen igual, porque es el mismo código germinativo inicial. Imagínate la oportunidad que Dios me da de decir esto. O sea, para mí es lo más fantástico del mundo y lo más bello es que tú lo descubres hoy en este año 2017. El regalo que yo había pedido toda mi vida, reposa en cada una de mis células. Sí, porque la enfermedad es el único mecanismo que tiene la célula para decirte a ti, mira, la única persona que yo necesito para yo autosustentarme y luego regenerarme es que tú establezcas una comunicación conmigo. Pero para que esa comunicación se dé, necesitamos primero el conocimiento, lo que nunca nos hicieron. Porque si un paciente es hipertenso, le dice, ay no, así como este muñequito, tú vas a vivir destrozada toda tu vida. A ver cómo vamos a reparar esa broma, porque es imposible. Luis, ¿qué se llama? O te remiendo por parte, o vas a estar condenado de por vida a un fármaco. No, el único director de la orquesta sinfónica, de la armonía de los sonidos del universo, eres tú. Por eso tú necesitas tener la coordinación de cada célula. Y eso vamos a estar hablándolo, pero hoy lo que quiero que entiendas de manera práctica es que esa célula que tiene ahorita una enfermedad requiere un ambiente simple. Y eso lo vamos a hablar ahorita ya en el espacio que viene. Toda enfermedad nace en una tríada y te lo he dicho. Esa tríada es un déficit de nutrientes, un sistema digestivo incapacitado y un sistema vascular que está prácticamente cerrado de basura. ¿Cómo lo vamos a unir? Ya lo vas a ver. Bien, mis amigos, llegamos al final del programa, pero volvemos a otro programa con el doctor la semana que viene, que sin duda alguna va a ser de mucha atención y de mucha importancia. Increíble. Usted no se lo puede Yo creí que perder. todavía nos quedaba un espacio. No, pues. fíjate que yo ni hablo para que no digan que no lo dejé hablar. No, yo ni hablo. Así que gracias, mi A ti, querido Carlito, Carlos. estamos Un pendientes. placer. Dios me los bendiga. Seguro. 2017 para nosotros. Amigos, se les quiere mucho, se les quiere bien, se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa. Un aplauso, por favor, para el doctor Carlos Luis Álvarez Boada.